Esa es la desgracia. Esa es la desgracia de llegar a determinada edad, Oscar. Perdemos credibilidad. ¿Qué va a hacer? Ya A estamos ver, Silvia, grabando. Pelo, escuchamos. perdemos pelo y credibilidad, las dos cosas. Ya no hables, están grabando. No hables, Solo nos no, quedan no las hables mañas. barbaridades, no hables barbaridades. Deja para- Silvia, somos todos oídos. Dale, Jorge, vos sos el maestro de ceremonia, ya te dije. No, bueno, yo creo que ya lo hemos citado en las clases iniciales a Oscar. Tiene una amplia bibliografía que está a disposición de ustedes, sobre todo son textos oficiales de la carrera, los 2 libros de Salud y Trabajo están digitalizados, están en la página de la carrera. Tiene seguramente les va a compartir entre los elementos, toda una experiencia de una investigación y trabajo de campo alrededor de la contaminación del medio ambiente y que hacen las mineras en toda la cuenca amazónica. Así que Oscar fue un gran animador de lo que era el COPE, que era la comunidad de prácticas del enfoque ecosistémico, y ha sido una gran contribución también para poder articular todos los trabajos teóricos en materia de la relación proceso de trabajo, proceso salud-enfermedad, y le ha agregado también esta otra parte que es sumamente importante. Ya volveremos también con Oscar para trabajar en su momento cuando demos la materia epidemiología. De paso, Silvia, lo vamos enganchando para otra clase a Oscar, sin que él se dé cuenta. Sin que se dé cuenta, ya lo vamos enganchando en epidemiología, para cuando desarrollemos lo que son los modelos de los programas de vigilancia y monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores, que también Oscar ha hecho una gran contribución teórico-práctica en ese sentido. Me olvidé de decirle que en el comienzo de la pandemia, con Oscar, Ulises Calabrese y Juan Pablo Angelini, trabajamos muy intensamente y desarrollamos una app, una aplicación en el momento más agudo de la falta de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud y todos los que eran trabajadores esenciales. ¿Se acuerdan? En ese periodo finalmente terminamos esa aplicación, pero bueno, no fue utilizada en su momento, quedó también ahí como una de las tantas contribuciones que en algún momento se retomaron. Bueno, Oscar, cuando usted quiera la clase para usted. Bueno, listo. Miren, queridas compañeras y compañeros, para mí es un placer relacionarme nuevamente con este proyecto que han venido trabajando desde hace años Jorge Cohen, Silvia Hierro y demás compañeras y compañeros de la carrera en esa universidad que tanto la queremos. Pero tengo una sensación ambivalente, una de complacencia por poder interactuar con ustedes, pero también de tristeza porque esta pinche pandemia nos ha impedido que lo hagamos de manera presencial, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ahí en el aula que nos otorgaba la facultad, por el hospital, por donde sea, hemos estado siempre trabajando de manera presencial, que tiene otro cariz, viéndose a los ojos. Y no solamente era el placer de compartir la cátedra, sino también la posibilidad de reunirnos a cantar con la guitarra, con Silvia Hielo, otras compañeras, de ir a tomar una cervecita artesanal por ahí cerca de la facultad, o de los famosos asados del Jorge Cohen en Pueblo Ester,
Todo eso nos estamos perdiendo y eso es una tristeza. Pero así es que como no te oí mucho del monitoreo epidemiológico, sí lo haremos, claro, con mucho gusto, pero allá, así que anda comprando los pasajes. Así es que así lo haremos y esperemos que ya nos podamos ver. La mayoría está vacunado, nosotros estamos vacunados y ustedes pronto estarán y por lo tanto ya es hora de vernos frente a frente. Bueno, bien, así de expresada mis sentimientos, debo decirles que el día de hoy vamos a abordar el tema del medio ambiente laboral y el medio ambiente extralaboral. Porque es lo que en la práctica eso sucede. Pero miren, además, en esta corta reunión de hora y media, vamos a aprovechar la oportunidad para refrendar algo que ustedes ya comenzaron a ver en módulos anteriores sobre el enfoque sistémico que les habló Manuel Parra. Y obviamente tengo que topar ese tema porque nosotros, con Manuel, con Jorge, con el equipo, hemos trabajado a través de la comunidad de práctica que comentó Jorge, hemos trabajado en el desarrollo de un planteamiento teórico metodológico del enfoque sistémico. Cuando Parra les habló de eso, no les habló ni tampoco Jorge o alguien de la carrera, seguramente por modestia exagerada de los compañeros y compañeras, ni el Manuel Parra, ni Jorge, ni nadie les habló de un libro, de una publicación que se hizo sobre el enfoque sistémico, en la que está precisamente planteado los principios de la visión integral, de la transdisciplinaridad, de la participación comunitaria y de los trabajadores. Hay un libro que, si no está en la bibliografía de la carrera, las podemos colocar. Eso, inclusive, el propio Manuel fue coeditor y coautor en algún capítulo, pero no lo mencionó por su exagerada modestia cuando impartió la parte del módulo de enfoque ecosistémico y salud. Ahora, de hecho, que lo vamos a topar de refilón y no les va a ser mal porque será de una manera un poco tal vez distinta a la que habló Manuel. Pero además de eso, vamos a aprovechar esta hora y media para también abordar algo que en la carrera está planteada sobre la metodología de la investigación. Claro que no les voy a hablar de la parte teórica de la metodología de la investigación, pero sí vamos a utilizar unos ejemplos de las investigaciones que hemos hecho, como ya lo planteó Jorge por acá, en la que justamente integramos el estudio, la intervención en el ámbito de las condiciones de trabajo y además en el ambiente, a través de un proceso de investigación. Como es nuestra costumbre ya de tantos años de estar en la pedagogía, lo vamos a hacer de una manera amena, lo vamos a hacer prácticamente con imágenes, poquísimas letras, porque como yo siempre he dicho, no me gusta utilizar el PowerPoint como karaoke para ir leyendo un montón de textos. No, eso detesto. Así es que, por lo tanto, ustedes solo lo que van a ver son imágenes y unas pocas letras y más que nada lo vamos a dialogar. En ese punto, entonces, les alerto que vamos a abordar esos distintos ámbitos. Ambiciosa la propuesta, pero lo vamos a intentar. Y la segunda cosa que quiero decirles es que hay bibliografía que ustedes pueden leerlo sobre lo que les vamos a hablar. Hemos escrito sobre esto varios libros, además de los que tienen en la bibliografía, algunos artículos que lamentablemente están en inglés, pero ustedes dominan, no creo que sea problema. Si alguien tiene interés, los daremos como lectura opcional. Y tercero, que me interrumpan en cualquier momento que ustedes quieran hacer una pregunta y no solo al final. Intentaremos más bien hacer un diálogo. Bueno, pues entonces, con estas pequeñas aclaraciones, voy a compartir la pantalla
para irles mostrando las ideas que queremos compartir ahora. La pregunta que quisiera hacer, a ver si me dice Silvia o Jorge, ¿está bien el sonido? ¿No está entrecortado? Más me interesa el sonido que la imagen. Dígame, Silvia, ¿cómo Perfecto. está? Se Muy te bien, escucha perfecto. muy bien, porque a veces en internet Oscar, no es bueno y eso afecta, pero traté de ubicarme en un lugar que tenga buena señal. Por ahí va entonces. Vamos a compartir la pantalla y ahí va. ahí está perfecto, Oscar. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la integración de la salud y seguridad en el trabajo con el ambiente extralaboral. De eso es lo que se trata la reunión de ahora. Entonces, lo primero que puedo decirles es que en este intento de integración del ámbito laboral con el extralaboral, vemos que en la realidad los profesionales de la salud y seguridad en el trabajo, como son ustedes, no pueden de ninguna manera eximirse de relacionar lo que pasa en las cuatro paredes del centro laboral con lo que sucede fuera de él. Porque, simple y llanamente, los procesos peligrosos, mal llamados riesgos de trabajo, seguramente ya lo abordaron en un módulo anterior, nosotros hemos roto ese enfoque convencional de riesgos del trabajo, accidentes y enfermedades, porque es muy reduccionista y muy confuso. Nosotros hablamos, como habrán leído en mis escritos, de procesos peligrosos. Estos procesos peligrosos, sean sustancias químicas, sea ruido, cualquiera de las cosas que en el ámbito laboral se genera, salen, por decirlo así, del ámbito laboral y comprometen el ambiente y comprometen la salud, y en este caso ya no solo de los trabajadores, sino de la comunidad. Ese es un punto que el profesional contemporáneo de la salud y la seguridad en el trabajo lo debe tener siempre presente. Porque además de tenerlo siempre presente, ¿verdad? Este intento que hay que hacerlo también en la práctica de vincular los dos ámbitos al profesional de la salud y seguridad en el trabajo, le amplía el horizonte de visibilidad. Porque está viendo, no de una manera cartesiana, el asunto muy centrado en el centro laboral, que hay que hacerlo de manera intensiva y con rigurosidad, desde luego, pero también ve, piensa, sugiere y puede actuar en el ámbito extralaboral. Y el asunto no es muy complicado porque la metodología y las herramientas que se que se utilizan para estudiar el centro laboral, las condiciones de trabajo, como dice Nefa y Cohen y las demás compañeras de la carrera, condiciones y medio ambiente de trabajo, son muy similares las que se utilizan en el centro laboral con lo que se utiliza por fuera del centro laboral. En términos de metodología de la investigación, primero, ni se diga. Ahí hay que seguir la definición del objeto de estudio, hay que poner con claridad, ¿no es cierto?, la unidad de observación, la población con la que voy a estudiar, la metodología que voy a utilizar, los instrumentos que voy a utilizar y el procesamiento. Eso tanto en el centro laboral como fuera de él. Por lo tanto, hay similitudes. Pero, sin embargo, hay algunas particularidades que requiere también o surgen como nuevos retos para ustedes. Y claro, miren entonces, una forma de abordar las condiciones de trabajo y las condiciones ambientales son bajo un referente teórico, metodológico, y ese referente es justamente lo que ustedes ya vieron antes en las reuniones anteriores, el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, miren, precisamente, nos permite la integración del ámbito laboral con el ámbito biofísico ambiental, pero miren ustedes,
ahí viene ese planteamiento particular del enfoque sistémico, la incorporación de categorías que van más allá de lo médico, de lo biológico, que son los aspectos socioeconómicos, etnoculturales. Y eso no solamente en el ámbito extralaboral, inclusive en el ámbito laboral. Si ustedes no toman en cuenta los aspectos, por ejemplo, etnoculturales, no van a entender por qué algunos trabajadores son reacios a utilizar las medidas de protección personal, porque su formación machista les ha obligado a pensar que son supermanes y que no les va a afectar ninguna sustancia, ningún proceso peligroso, porque su cultura histórica en la generación de su personalidad seguramente influyó. Igual pasaría en la comunidad a nivel extralaboral. Por eso el enfoque sistémico incorpora este aspecto. Como ya van a ver después con ejemplos concretos de la comunidad, van a ver ustedes como algunos pensamientos, muchos muy valiosos, de la propia comunidad en lo etnocultural, les ha permitido defenderse de las agresiones que vienen de los procesos de trabajo. Entonces, por esa razón, no por un asunto demagógico o solo por decir que somos sistémicos, estamos diciendo que hay que incorporar esas categorías. Lo van a ver en la práctica cuando les muestre algunas imágenes. Y es obligado el enfoque sistémico que intenta ver la realidad, ¿no? Desde el punto de vista de los investigadores o los profesionales de la salud que son ustedes. Voy a decir una verdad de perogrullo, pero es necesaria, porque la realidad es compleja, ¿no es cierto? Más aún cuando ha existido un desarrollo tecnológico impresionante. Hace poco tiempo dábamos nosotros las clases con pizarra de tiza líquida nomás. Y ahora miren ustedes a cuántos miles de kilómetros estamos conversando estas cosas. Ya hemos llegado a Marte. La tecnología ha avanzado de manera impresionante, lo que obliga a que nosotros nos vayamos poniendo al día. Ahora, inclusive con estos cambios sociales que se ha dado por la pandemia, ¿no? El teletrabajo está a la orden del día, con la relación con el desarrollo de la técnica para hacer lo que estamos haciendo. Y nos ha tocado adaptarnos. En una universidad local tocó dar unos módulos acá en una maestría y yo no sabía cómo hay que hacer en el Zoom el trabajo de grupos, como lo hacíamos presencialmente. Hubo que ponerse a estudiar este desarrollo de la técnica para saber cómo hago trabajo de grupos en Zoom. Y así podemos poner 50.000 ejemplos del desarrollo impresionante de la técnica. Nuestra tesis de maestría lo hicimos en máquina de escribir. Miren, entonces no estamos hablando de lo que me contaron mis padres o mis abuelos. A nosotros nos tocó vivir eso. Entonces el desarrollo de la técnica ha sido impresionante. Y ni siquiera pensar que la ciencia ha quedado bloqueada o ha quedado pasiva. También ha habido un desarrollo impresionante, lo cual hace una realidad más compleja todavía, ¿no es cierto? Y por lo tanto hace falta que nosotros como profesionales de la salud y seguridad en el trabajo nos tengamos que proveer, si cabe el término, de otras teorías, tengamos que asirnos a otras formas de las que no hemos estado acostumbrados. ¿Y por qué no hemos estado acostumbrados? Porque las teorías que a nosotros como profesionales de la salud nos dieron en nuestras facultades, generalmente vinieron de un pensamiento flexneriano, que había que ver la célula, que había que ver su fisiología, sus mitocondrias, sus órganos, y punto. Eso no está mal, claro que no, y hay que dominarla. Lo que sucede es que solamente nos impedían ver en esa dirección y no ver el resto de aspectos del propio organismo, y ni se diga
de las relaciones interfamiliares y ni se diga de la sociedad. Entonces, al habernos formado de esa naturaleza, ¿no es cierto?, no hemos tenido mucha oportunidad, por ejemplo, de estudiar los paradigmas de la complejidad, de estudiar a Edgar Morin, por ejemplo, un gran productor de las teorías de la complejidad, o a Chirino Maturama, ¿no? Porque estudiábamos a Testuy, a Rouvier, a la fisiología de Guyton, etc. Y claro, como ustedes comprenderán, en América Latina, con la participación de gente que todavía estamos en este mundo, ¿no? Vamos a asegurar un galpón. Tuvimos la posibilidad de indicar que la salud tiene una determinación social. Desde la década de los 70 o 60 del siglo pasado, queridas compañeros y compañeros. Eso tiene que ser por justicia reconocido que fueron pensadores de América Latina los que pusieron la punta de lanza en ese pensamiento que luego, años después, lo retoma la OPS y la OMS. En ese tiempo decían que es un discurso politiquero, ideologizado. ¿Y de quiénes? De gente que fueron nuestras profesoras y profesores. De Jorge, de mí y de otros. Y después nosotros nos sumamos a esa corriente de pensamiento de América Latina de la denominada medicina social. Y ahí se creó la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que sigue jugando un papel importante en la Argentina con las compañeras y compañeros que están ahí. Ahí ya se habló entonces de que la salud tiene que estar, ¿no es cierto?, analizada, no solamente dentro del punto de vista biologicista, positivista, sino ver cómo se distribuye de una manera distinta dependiendo de la clase social, cómo ciertas condiciones de vida influyen en la salud, cómo las condiciones de trabajo influyen en la salud y por lo tanto no son cosas etéreas. Estos son, por lo tanto, ¿verdad?, los elementos que nos han guiado al abordar el estudio, a la intervención de la salud de los trabajadores, de las condiciones de trabajo y también de las condiciones extralaborales. Van a ver cómo entonces ha sido necesario bajar a la tierra esas teorías para en la práctica irlas aplicando, buscando precisamente esa complejidad que es imposible lograrla por completo y buscando también de alguna manera esas determinaciones. Y claro, como ustedes pueden darse cuenta, queridas compañeras y compañeros, cuando hablamos de la salud de los trabajadores, tenemos evidentemente unas condiciones de trabajo muy particulares. Hay que estudiarlas con rigurosidad, con detenimiento, con buenas herramientas. Eso nadie lo niega. ¿No es cierto? Las condiciones de salud entonces están en estrecha relación con las condiciones de trabajo. Pero como alguien dijo, los trabajadores al salir de la jornada laboral no dejan ni sus oídos ni su uniforme, no queda colgado para liberarse de muchos aspectos y que en las condiciones de vida extralaboral también van a influir en su salud. Y las condiciones de vida extralaboral, por ejemplo, conflictos en la familia, entre la pareja, no se quedan en la casa cuando él va a trabajar o ella va a trabajar. Y entonces esa interacción moldea las condiciones de salud en esa integración como lo hemos expuesto aquí. Sin embargo, queridas colegas, queridos colegas, estas condiciones de trabajo, las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, no están de ninguna manera en una urna de cristal. Están definitivamente influenciadas y moduladas por otras condiciones. Por ejemplo, ¿qué le hemos dado en llamar? No nosotros, sino, miren, retomando el capítulo 23 del Capital de Karl Marx, del compañerito Karl Marx, que los que no le han leído, lo han estudiado,
creen que era un politiquero y que el discurso ya está trascendido porque fue del siglo de 1800 y pico. Pero no es así, porque él ha aportado como un cientista de las ciencias económicas aspectos muy importantes en la interpretación de la sociedad. Y de ahí hemos tomado algunos elementos para aplicarlo a la salud, para aplicarlo a este enfoque sistémico. Él habla justamente de que en la sociedad hay dimensiones singulares que modulan las formas de vivir de la gente. Habla de dimensiones particulares y habla de dimensiones generales que están interactuando al final en el ser humano. ¿Cuáles son las singulares que al fin y al cabo influyen en la salud de la gente? Miren, por ejemplo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, en un grupo de trabajadores, en los trabajadores, la influencia de los procesos peligrosos van a ser distintos de acuerdo a la edad. Entonces uno hay que saber cuál es la edad de los trabajadores. Un trabajador joven no es lo mismo que un trabajador de edad madura, en términos de inclusive los impactos que puede recibir y cómo reaccionar ante los procesos peligrosos, ante jornadas de trabajo extensivo. El sexo, que nosotros luego le aplicamos a la categoría género, también ha tenido un comportamiento distinto, ¿no?, en la reacción que pueden tener ante el enfrentamiento de una sociedad machista a las inequidades de salario, al acoso sexual, al asunto inclusive de cómo las sustancias químicas interactúan de manera distinta en el hombre y la mujer. Usted sabe mejor que yo, por ejemplo, ciertos plaguicidas tienen afinidad por los lípidos, y entonces una persona que pueda ser más o menos no obeso, hombre o mujer, en la mujer por el acúmulo de grasa en ciertas partes del organismo por la parte hormonal, a lo mejor se hace más frágil y más lábil al impacto de eso. Entonces yo tengo que considerar, por lo tanto, esta dimensión singular de la edad. Igualmente, el componente psíquico de la persona en esta dimensión singular va a influir mucho en cómo las condiciones de trabajo y de vida van a afectarlo de una manera diferenciada. No me quiero detener mucho en esto porque nos podríamos ir todo el tiempo que nos queda y no vamos a llegar a la parte que más me interesa. Pero solo para irles demostrando cómo, aunque sea con este esquema, que a veces los esquemas tienen sus limitaciones, cómo los aspectos no se dan de manera aislada, sino de manera sistémica, contemplando la dimensión singular, pero también contemplando las dimensiones particulares. ¿Y cuáles son esas dimensiones particulares? Son precisamente, cuando hablamos de trabajadores, va a ser distinto las condiciones de trabajo y de salud si se cuenta con servicios de salud y seguridad en el trabajo en el centro laboral. Usted puede decir, bueno, eso es obvio, la ley lo dice. No es así. En nuestros países y en muchos centros de trabajo, por más que la ley lo diga, no cuentan con servicios de salud y seguridad en el trabajo que puedan examinar, que puedan valorar, que puedan implementar un programa de monitoreo epidemiológico en los trabajadores. Es decir, tener o no tener ese servicio cambia la situación de salud y seguridad en el trabajo de grupos laborales. También en la dimensión particular, miren, esto es muy pegado a las personas. Esto ya es un poquito más allá al centro laboral, la dimensión particular, porque estamos hablando si es que el centro laboral cuenta con servicios, estamos hablando si el centro laboral tiene con comité mixto de salud y seguridad en el trabajo. Cuando estuvimos allá en la Argentina veíamos que sí lo tienen, pero no funcionaba. Sí lo tienen, pero no participaban en aportar para estudiar las condiciones de trabajo y salud y plantear medidas. En algunos otros casos pasaba lo contrario. En eso, por ejemplo, el de los maestros que hemos trabajado con COE, con el grupo de la carrera, con Silvia, sí tenían comités activos y la cosa era distinta. Se podía investigar, se podía plantear cosas y medidas de prevención, ¿no? Es importante también pensar
¿verdad? El tipo de centro laboral que es. No es igual un centro de la transformación secundaria que un centro de trabajo de los servicios. No es igual una fábrica que, por ejemplo, una escuela de los docentes. Esas son características distintas, ¿no? Obviamente, también algo que influye en esto de acá es la presencia o no presencia de organizaciones de los trabajadores. Y en eso nosotros hemos aprendido mucho al trabajar en este querido país. Segundo, para nosotros, al no haber nacido ahí, le consideramos nuestra tierra. Hemos trabajado con los sindicatos, con las organizaciones de trabajadores, y esas organizaciones que se han preocupado por la salud de los trabajadores tienen otro matiz, si es que no lo tuvieran. Esas son las dimensiones particulares. Pero las dimensiones generales son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque no es gratuito que al remitirnos a una ciudad, a un pueblo, a un país, ¿verdad? El tener un monopolio de las transnacionales para producción solo de soya con el uso de plaguicidas, ¿no es cierto?, va a influir al fin y al cabo en esas condiciones de trabajo y de salud. Las políticas del país, ¿no es cierto?, las políticas que puedan existir en el país, la legislación que reglamente. ¿Cuántas veces hemos oído en esta pandemia cómo han tenido que luchar para que sean reconocidas como enfermedad del trabajo lo que está sucediendo a nivel de los centros laborales por la COVID? Entonces, eso, imagínense, están en estas dimensiones, la legislación que tiene el país, los reglamentos que tiene el país, ¿verdad? Las instituciones de salud y seguridad en el trabajo. Ustedes tienen por ahí unas secretarías, tienen toda una estructura que sí, felizmente en Argentina, da para trabajar independientemente de las debilidades que pueda tener. Y obviamente acá está el ambiente laboral, que es el que justamente nos interesa en esta charla. Pero miren cómo se incluye en la dimensión general el ambiente como un elemento que interactúa con lo que pasa en las condiciones de trabajo. Y así podemos ir planteando muchas otras cosas que acá justamente les hemos puesto lo que la propia OMS y lo que la medicina social se hablaba de las determinantes sociales o la determinación social, la determinación de la salud en términos socioeconómicos políticos. Ese es un poco el resumen del enfoque que ha servido como referente para aplicarlo en estudios concretos e intervenciones concretas. ¿Qué es lo que quiero mostrarles a continuación? El enfoque, por lo tanto, nos permite ver desde un referente teórico la relación entre la salud, la sociedad y el ambiente de manera integral. Ese es un aporte del enfoque, ¿no? Que obviamente permite la integración de las ciencias, permite a través de la teoría general de los sistemas, que he trabajado por muchos cientistas sociales, nos permite una observación mucho más amplia. Eso está en un libro que es el que decía que seguramente no les han hablado todavía. Y también tiene un planteamiento estratégico para dar cuenta de esta complejidad, ¿no es cierto?, de esta integralidad. Solo los profesionales de la salud, los médicos y médicas, no lo pueden dar cuenta. Por eso es que en el propio centro laboral, que ustedes seguramente trabajan, hay ingenieros de higiene y seguridad con los que hay que trabajar de la mano. Hay psicólogos, psicólogas para asuntos de la salud mental con los que hay que trabajar de la mano. Hay trabajadoras sociales, trabajadores sociales con los que hay que trabajar de la mano. Entonces, por lo tanto, el mismo enfoque plantea que a más del abordaje integral es necesario trabajar de manera transdisciplinaria. Es necesario a nivel ya de políticas trabajar de manera intersectorial en los centros, el ministerio o secretarías de educación, con la de salud, con la de economía, etcétera. En términos de la investigación científica, hay que aplicar la triangulación metodológica para utilizar técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas
que den cuenta de la complejidad, ¿no? Es evidentemente necesario la participación de los trabajadores. En el caso de lo ambiental, la participación de la comunidad, de distintos actores, que eso es también no un asunto demagógico, sino que es necesario para dar cuenta de la complejidad y para que las recomendaciones se puedan cumplir. Es importante vincular los resultados con tomas de decisiones, con intervenciones. No es solo para publicar, hemos publicado desde luego, pero ese no ha sido nuestro principal objetivo, sino que se tomen medidas para que cambien las cosas en el centro laboral o por fuera del centro laboral. Pero, como todo, las cosas no son neutrales. Puede haber una aplicación de todas estas técnicas o estrategias para beneficio de grupos de poder, para beneficio de los grupos selectos, entre comillas, o privilegiados. Pero nosotros en la comunidad práctica, en nuestra docencia, en el trabajo con las compañeras y compañeros de Argentina, con los sindicatos, hemos planteado que el enfoque de un además debería sostenerse en principios de equidad, defender la equidad social, étnica y de género. Al menos en nuestro país, esta parte cobra mucho valor. Hay una amplia población negra y una amplia población indígena. Y ustedes no se imaginan la segregación que existe sobre esos grupos. Ni se diga en el campo de género y en la vaina de lo social. Así es que ese es un punto que también nos ha movido en la aplicación del enfoque al tratar de estudiar las condiciones de trabajo y las condiciones de salud extra laboral. Y ahí viene el ejemplo. Ahí viene el ejemplo de la aplicación de todo lo que hemos dicho en estos primeros 20 minutos, 25 minutos. Como un grupo de investigadores y por un requerimiento de las comunidades del sur del país, nos lanzamos a estudiar qué está pasando con un tipo, con una forma de trabajo, que en este caso era el de la minería, porque nuestro país es un país como el de Perú, minero. Y entonces la comunidad estaba muy preocupada de algunos problemas de la salud de niños y de adultos. Y había que ver qué mismo está pasando, cómo mismo está afectando la actividad laboral y lo que sucede fuera del espacio laboral en los trabajadores y en la comunidad. Y esta es una pequeña ciudad que se llama Portobelo, que está al sur del país, cerca de la frontera con el Perú. En esta comunidad, a comienzos del siglo XX, entró una empresa norteamericana, la famosa SADCO, ¿no? La South American Development Company, a extraer la riqueza de esos suelos. Ahí está entonces la dimensión general. Cómo una empresa minera extranjera llega a un país a apropiarse de la riqueza y seguramente algo aporta, migajas, y el resto se lo lleva. Trabajaron los 50 primeros años del siglo XX. Y fueron abandonando la ciudad y las minas cuando ya no eran rentables. Y dejaron las ruinas. Ofrecieron muchas cosas para el país. Uno de los ofrecimientos más fuertes frente a un hecho del aislamiento de las vías de comunicación en ese sector del sur era la construcción de un ferrocarril de la parte de la playa, de la costa, hacia esta parte de la cordillera. Con esas condiciones, supuestamente, le otorga el gobierno la concesión. Nunca lo cumplieron. Lo que sí fueron dejando
fueron minas inundadas que en la década de los 80 del siglo pasado, en la crisis de la agricultura, una crisis social, económica del país, hizo que la población de este sector del sur del país y de otras migren acá para trabajar y obtener lo que los gringos fueron dejando. Aplicando, obviamente, las técnicas de la minería a pequeña escala. Y, por lo tanto, comenzaron a entrar a los túneles, unos inundados que tuvieron que ser evacuados del agua y otros no. Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos una población importante de trabajadores mineros, que sus condiciones de trabajo son muy particulares y que van a afectar a la salud. Como profesionales de la salud y seguridad en el trabajo, nos interesaba estudiar cuáles son esas condiciones. ¿Cómo? Entrando con ellos a la mina. ¿Para qué? Para estudiar el proceso de trabajo. Que como ustedes habrán visto en otros módulos, el profesional de la salud y seguridad en el trabajo no puede estar sentado en el consultorio esperando que le llegue el trabajador con lumbalgia, con dolor del brazo, con dolor del codo, para darle Voltaren. Acá, los propios trabajadores les dicen a esos doctores, los doctores Voltaren. Me duele el codo, Voltaren. Me duele la espalda, Voltaren. Me duele la cabeza, Voltaren. Estoy con celos, Voltaren. Los doctores Voltaren. Entonces, para no ser doctores Voltaren, hay que salir del consultorio e ir a estudiar el centro laboral aplicando esta metodología que ustedes habrán visto en otro módulo del estudio del objeto, del medio, de la actividad, organización y dirección del trabajo y la identificación de procesos peligrosos, procesos positivos, etc. Porque claro, el trabajador tiene que romper el frontón, se llama, toda la parte donde está el mineral, la pared de roca. ¿Cómo lo hace? Utilizando entonces, el objeto de trabajo es, en este caso, el objeto de trabajo es el frontón. Y el medio de trabajo, entre otras cosas, es el barreno. Pero este barreno, miren cuánto pesa, es muy pesado, se mueve con un sistema de aire comprimido y a veces, primero, no solamente que se necesita mucha corpulencia, todos los problemas osteomusculares que se producen en el trabajador por manejo de esa máquina. Y, como pasó con un trabajador, ¿verdad? A veces salen disparados fragmentos de roca, como pasó con este minero que le impactó en el ojo. Entonces ya vamos viendo cómo el proceso de trabajo interactúa, genera un proceso peligroso que es la presencia de partículas o de fragmentos de roca, ¿no?, que van a impactar ocasionando una alteración en la salud, que es en este caso una evacuación del ojo. Ellos trabajan en condiciones de alta humedad. Por lo tanto, la posibilidad de tener hongos en distintas partes del cuerpo es muy frecuente. La posibilidad de una fatiga temprana es frecuente. La posibilidad de que aumente la temperatura, porque como ustedes saben, el calor en condiciones de humedad alta, ¿cierto?, permite e impide que se produzca la eliminación del calor por sistemas de la piel, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos muy bien en los desequilibrios de la termogénesis y termolisis del cuerpo. E inclusive se ha descubierto que el trabajo en la oscuridad produce un compromiso de los órganos de la visión, produciendo lo que se llama el nistagmus del minero. Entonces ahí vamos viendo, estudiando condiciones de trabajo, condiciones de salud muy particulares de un grupo de trabajadores, ¿no? Cuando ya ha sido extraído, o mejor dicho, desprendido de la roca los fragmentos, ¿no?, es extraído de la mina a través de estos carros que tienen rieles rudimentarias
y que tienen que ser empujadas por el trabajador. Ustedes como profesionales de la rama ya pueden, inducir, mejor dicho, pueden pensar, no, inferir, es la palabra, pueden inferir qué trastornos va a tener este trabajador que realiza durante largas jornadas esta actividad. Entonces, miren ustedes, solamente el estudiar el proceso de trabajo, el objeto de trabajo, los medios de actividad, a mí ya me permite ver a qué procesos peligrosos está expuesto y por lo tanto qué problemas de salud puede tener y cómo hacer para que ese asunto se resuelva. Pero claro, hay también pequeños mineros que no tienen ni siquiera esos recursos y tienen que sacar arrastrándose, cargando prácticamente quintales que son de 60 kilos, por lo menos 50, 60 kilos cada saco de mineral. Igualmente, ustedes ya pueden pensar en las consecuencias en la salud de este tipo de trabajadores. Para nadie de ustedes es desconocido que en una mina, especialmente de socavón, hay mucho polvo, por más que se humidifique el proceso, y esos polvos no solamente que produce problemas respiratorios de vías superiores, problemas de traqueitis, de bronquitis, sino también y fundamentalmente de compromiso alveolar. Ustedes saben muy bien a los trabajadores del carbón, a los trabajadores de la mina, con la neumoconiosis, con la silicosis, con la silicatosis, que son, como ustedes saben, enfermedades irreversibles. Acá tenemos un pulmón aparentemente normal y ya las impregnaciones, las imágenes radiodensas del compromiso pulmonar. Entonces vamos viendo cómo el proceso de trabajo va generando procesos peligrosos, en este caso, por ejemplo, polvos inorgánicos, que va a generar, de hecho, una neumopatía, que como ustedes saben es irreversible. Y muchas veces cuando es alto contenido de óxido de silicio, es irreversible. Porque la teoría fisiopatológica es de las reacciones inmunológicas que la propia partícula genera. No es para ustedes desconocido que esas máquinas generan mucho ruido y ya ven ustedes las otopatías, especialmente de lesión del octavo par, que también, si es que se logra producir, es irreversible. Y así, entonces, puedo yo estudiar largo las condiciones de trabajo, las condiciones de salud de los trabajadores y trabajadoras. En este caso, trabajadoras no entran a las minas. Hay un pensamiento, lo que hablaba antes en el enfoque sistémico de la cultura, como pasa con los pescadores, con los mineros. Dicen que el ingreso de las mujeres a la mina es mala suerte. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Terrible, pero eso hay. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Llevar la comida, la vianda a la bocamina para alimentar a otro. Es un trabajo invisibilizado. Tienen que caminar cantidad de kilómetros cargando su comida y eso nadie lo toma en cuenta si es un problema que puede generar trastornos musculoesqueléticos, fatiga a las mujeres, porque no se considera trabajo. ¿Se dan cuenta? Lo de género que hablábamos antes en este enfoque sistémico. Pero bueno, y así podemos irnos poniendo una cantidad de ejemplos que nos hemos encontrado en los trabajadores, inclusive por el uso de sustancias químicas. Podemos poner una serie de ejemplos. Sin embargo, la materia de ahora trataba de ver, o trata de que veamos y reflexionemos sobre esa interacción entre trabajo y ambiente laboral. Y a eso es lo que vamos a referirnos en las siguientes láminas y minutos. Después que el mineral salió de las minas, tiene que ser procesado. Y el procesamiento se da en las denominadas plantas de beneficio. Es un término técnico de los ingenieros de minas. Yo no sabía por qué se llama plantas de beneficio, porque es lo que al final es el beneficio mineral que obtiene. Yo hablaba de plantas de procesamiento, algunas, especialmente en la lengua anglosajona,
hablan de processing plants, de plantas de procesamiento. Pero no interesa si llaman de beneficios de procesamiento, van a ver lo que ahí sucede. Los sacos que vinieron de la mina, ¿no?, son colocados en la boca de un molino. Ellos siguen siendo trabajadores mineros, pero ya no están dentro de la mina, están fuera de la mina, en otro espacio laboral. Por eso, en lo que yo invito en nuestros escritos es estudiar por procesos. El proceso de trabajo en la mina, el proceso de trabajo fuera de la mina. En este caso acá, porque cambiaba. Miren, igualmente, solo la foto a usted ya les permite inferir qué tipos de problemas va a tener este trabajador cuando tiene que movilizar toda esta cantidad de sacos de alto peso para descargarlos en el molino. Y cuando entró al molino, bueno, tiene que producirse la molienda del mineral, la trituración, lo que en términos técnicos de los ingenieros de minas se llama la comminución del mineral. Acá se produce entonces la comminución y se transforma, lo hacen junto con agua. Este es el gran molino. Al otro lado estaba la boca del molino donde descargaba el mineral. Entonces voy estudiando el proceso de trabajo y al mismo tiempo entonces voy detectando qué procesos peligrosos está expuesto y cuáles son los problemas de salud, como me pasé rápidamente de esa lámina de anatomía de la columna vertebral, entre otras cosas. Pero entonces, luego que se trituró el mineral, viene la otra fase que es la clasificación gravimétrica, que no es otra cosa más que va saliendo el líquido, un líquido con el mineral molido y recogido en franelas o bayetas. Cuando este se llenan, cambian de canal, porque estas franelas son recuperadas y lavadas en estos recipientes o en otros que ya van a ver. Eso es igualmente, en algunos casos ya la mujer participa acá, porque es una especie de lavandería. Vean ustedes todo cómo se distribuía la profesión de la mujer antes y ya lamentablemente hasta ahora. Y en estos tanques que están lavados recuperan el sedimento y ahí al platonear, como hacían nuestros aborígenes en los ríos desde épocas precolombinas, van recuperando el oro. Y este oro ya puede ser comercializado. Después de haber lavado las franelas y de haber hecho una clasificación normal. Pero no todo el oro se recupera con este sistema de platoneo. Es solo una pequeñísima parte. Porque ya viene, en esa invitación que yo les hago a ustedes de estudiar el proceso laboral, viene otra parte, que es la amalgamación. ¿Qué significa eso? Ustedes saben mejor que yo que aquí adentro están los metales. Parecería un lodo cualquiera, ¿no? Es un lodo rico en metales. ¿Cuáles? Oro, plata, manganeso, plomo, etc. Y desde épocas ancestrales se conoce, con los químicos de la época medieval inclusive, que el mercurio tiene la capacidad de amalgamar. ¿Qué significa eso? De unirse a los metales. Entonces, todo eso voy estudiando. Miren, y ahí voy viendo cómo este trabajador pasa todo el día trabajando en la humedad. Pero no solo eso, sino que el momento en que utiliza dentro de los medios de trabajo, hablamos nosotros de insumos, que hay que estudiarlos, este líquido plateado metálico, el mercurio, ¿para qué? Para amalgamar, dando vueltas en grandes recipientes, ¿no? Para luego, miren, acá, esta foto es de un niño que amalgamaba. Ustedes saben entonces que el mercurio produce dermatitis, entre otras cosas, además de las lesiones renales y del sistema nervioso. Después de obtener el mercurio, la amalgama, perdón, que es aquí está, los metales, ¿qué hacen? Quemarla. Inclusive lo hacían. Ahora felizmente ya no, con las intervenciones que se han planteado con
trabajo conjunto con los mineros, se ha visto la toxicidad que significa dentro de las habitaciones con sus hijos quemar. Ya pueden imaginarse los vapores de mercurio como inhalaban los trabajadores. Eso felizmente, como les digo, con las intervenciones de manera conjunta con ellos, se ha obviado. Al explicar también cómo actúa el tóxico en el sistema nervioso, cómo actúa el tóxico en el resto del organismo. Pero miren ustedes otra cosa. Una parte lo recupera el mercurio, un porcentaje de, dicen, 30-40%, y primero el platoneo, mínima parte. Luego el mercurio, mínimo, una parte más considerable. Pero luego, el resto que no fue recuperado son colocadas en piscinas de doble fondo, en donde incorporan la sustancia más tóxica para el medio ambiente. Bueno, igual el mercurio es muy tóxico, el cianuro. El cianuro, como ustedes ven, un veneno, y especialmente para la vida ictiológica, es muy fuerte, y lo utilizan el cianuro de sodio, que tiene otra función. Este, en cambio, a diferencia del mercurio que amalgama de manera sólida, el cianuro lo que hace es la lixiviación. ¿Qué significa lixiviación? Disolverla a los metales, especialmente al oro y a la plata, como disuelve el agua al azúcar. Eso hace. Pero claro, miren, aquí viene el enfoque sistémico. Nosotros no solamente estudiamos el proceso de trabajo y lo que pasa con el trabajador, sino vamos más allá. Ya vamos incorporando la visión sistémica de lo extralaboral, de lo ambiental, de lo familiar. ¿Cómo vamos incorporando a tener ese referente? Así. Esos tarros ya usados, sean de cianuro o de cianuro, como en este caso, o de plaguicidas, son utilizados por las familias para guardar los granos, el maíz, el cacahuate, el maní, ¿no? Lo utilizan ahí, supuestamente lavados. Ya pueden entonces imaginarse cómo un proceso de trabajo está trascendiendo lo ambiental a lo familiar y seguramente produciendo problemas de salud. Ese niño está comiendo el cacahuate de esos frascos que ustedes vieron ahí, que eran o de plaguicidas o de cianuro. Bueno, después de eso, compañeras y compañeros, no, hacen la calcinación para obtener un condensado, y ese condensado, miren, al estudiar el proceso de trabajo, las distintas fases, los insumos que utilizan, los medios, me entero de que utilizan ácido nítrico. Entonces ya vamos viendo a qué nomás se exponen los trabajadores, los mineros y la familia, lamentablemente. El ácido nítrico es extremadamente irritante de vías respiratorias superiores. Pueden producir inclusive edema pulmonar. Y esos vapores que están aquí son eso, precisamente, de ácido nítrico. ¿Para qué? Para separar el oro de la plata. Y miren, bueno, acá en las investigaciones ya íbamos nosotros dándonos cuenta del porcentaje que utilizan mercurio los trabajadores y con qué tipo de medidas de protección que también se estudió. O sea, se estudiaron muchas cosas porque fueron varios años. En un tiempo tan corto no lo puedo resumir, pero las cosas más importantes. Miren ustedes cómo guantes, un porcentaje mínimo. Mascarilla, mínimo. Franela, que se tapan con franela, pensando que es un elemento protector importante porque no pueden aguantar los olores, especialmente del ácido nítrico, ¿no? La retorta, que es un tambor para hacer dentro de ello la amalgamación y no esté al ambiente externo, ¿no? O el tambor, etc. La retorta es para quemarlo, para no quemarlo en la casa, sino quemarlo de manera como un alambique. Y el tambor es para amalgamar en circuito cerrado. Muy poco uso. Entonces, la mayoría de trabajadores están expuestos sin medidas de protección adecuadas. Entonces, eso estudio la salud y seguridad en el trabajo. Porque después que yo tengo el polvito de oro de fundo,
y ya tengo la famosa pepita de oro. La famosa pepita de oro dentro de un proceso de trabajo que comenzó en el túnel y que concluyó acá en las plantas de beneficio. Y entonces aquí, hasta aquí, no es novedad para ustedes, porque estamos estudiando simple y llanamente, siguiéndolo, como hemos presentado acá resumidamente, claro, pedagógicamente, el estudio del proceso de trabajo, los procesos peligrosos a los que están expuestos y los eventuales problemas de salud. Este es una parte. Pero ahora vamos a pasar a ver qué sucede en el espacio extralaboral. Pero antes de eso, me gustaría, si es que hay alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario de este abordaje sistémico y luego de esta parte de cómo estudiar el proceso de trabajo para buscar procesos peligrosos y los compromisos de la salud. ¿Alguna reflexión para yo no estar habla y habla y escuchar en el diálogo con ustedes? ¿Alguien puede alzar la mano? Yo lo veo por acá. Aquí ya le puse en los participantes. Si alguien hace la mano, le doy la palabra. ¿Nadie se anima? Por ahí unos pocos están con las cámaras abiertas. La mayoría está con las cámaras cerradas también. Pueden abrir sus cámaras. No sé cómo se levanta la mano. Ah, no sabe, también la tecnología le agarró usted. Qué lindura. Ahí dice, mire, por ahí en participantes, ahí está, bueno, pero no importa. A ver, hable usted. No, quería, A ver, Moni. sí, Moni, soy yo. Sí. No, me quedé pensando en esto de todo el proceso, que supongo que al final también el agua que consumen esas comunidades también termina estando contaminada con todos esos químicos, ¿no? Y me quedé pensando un poco en esto del análisis de la complejidad de los problemas y de los problemas de salud, y en este caso de salud y trabajo, que en algún momento en la carrera de medicina familiar vimos que no solamente era un condicionante desde lo general, lo particular y lo singular, sino también cómo ganar cierto espacio de lucha en el sentido inverso, cómo, digamos, trabajando con estos trabajadores, con estas comunidades, se pueden lograr generar algunos derechos o ganar ciertos derechos para condicionar hacia atrás, ¿no? Condicionar lo particular y así lo general. Supongo que esa es un poco la idea de los trabajos que se hacen también en estos espacios tan complejos de trabajo como las mineras. Así mismo es, querida. Así mismo es. De eso mismo se trata. Y ya va a ver con lo que señala del agua. De hecho, que lo vamos a presentar. Y usted tiene toda la razón que hay un problema con el agua, con seguridad. Porque vean ustedes, en el pensamiento sistémico hay que saber que la minería ocupa mucha agua. Por eso los ecologistas tienen razón en defender, ¿no es cierto?, aquí en el Ecuador, al menos en la Amazonía, que está entrando la gran minería y se está afectando la provisión de agua de las comunidades, porque se está apropiando la gran minería. Y no solamente en términos de la calidad del agua, sino en términos de la cantidad y la disponibilidad del agua. Vea usted. Pero, mira, ya vamos a ver cómo, en manera directa, el agua se compromete. Ya lo vamos a ver. Muy bien, ¿alguna otra reflexión? Es que alguien sabe levantar la mano. Sí, yo quería preguntar una cosa, leyendo un poco... A ver, sí, dale, Martín. Martín Rodríguez. Sí, ya lo veo. ¿Qué tal, doctor? Yo tengo una pregunta, porque digamos, uno leyendo un poco, digamos, a través de su libro, digamos, esta cuestión de la minería. La cantidad de insumos, el tiempo que se lleva para obtener, es una pregunta que tengo, realmente me deja duda. Para generar una pepita de oro es un proceso tremendo, desde la extracción hasta este proceso en las plantas de beneficios con la contaminación del ambiente. O sea, la pregunta mía es tan redituable para un gobierno, digamos, me refiero yo, digamos, uno es el Estado, digamos, una minera. ¿Es tan redituable la minera para el Estado como para poder, o sea, poniendo en la balanza lo que se pierde en salud, en medio ambiente, en cuestiones
digamos, que también hacen perder el dinero, digamos. No es que, si uno piensa, olvidémonos de la salud, de la parte económica, tanto reditúa una minera para, digamos, yo sacando las conclusiones, digamos, de tanto estos procesos para obtener, digamos, una pepita de oro, para que, digamos, realmente justifique desde el punto de vista económico también, digamos, es todo este, digamos, este proceso tan dañino, digamos. Esa es una pregunta que tengo, en realidad la tengo y si la quiere hacer usted, digamos, para saber si realmente justifica, no desde el punto de vista a lo mejor de la empresa, sino me refiero desde el punto de vista o el enfoque de, digamos, una nación, de un gobierno, de alguien que tenga, digamos, que, digamos, también suplir las pérdidas por otro lado, digamos. Esa es mi pregunta. Es una pregunta que da también para muchos minutos de discusión, Martín. Lamentablemente no tenemos tiempo para eso. Lo único que te puedo decir son dos cosas. La primera, que de lo que tú preguntas, si es redituable o no, depende el análisis de qué minería estamos hablando. La minería a pequeña escala o la gran minería. Sin embargo, dentro de eso, primer asunto, ¿no? La gran minería es la que supuestamente es la que el país la promueve los gobiernos para supuestamente obtener los ingresos que necesita, ¿no? La minería a pequeña escala, como es el caso que estamos presentando, casi no es redituable para el Estado y más bien es perjudicial. No quiero decir con esto que la gran minería no es perjudicial. Es perjudicial, la una es a pequeña escala perjudicial y la gran minería, como saca a gran escala, los prejuicios también son a gran escala. Y te dicen que la minería, protegiendo el ambiente, siendo sustentable, da mucha riqueza al país. Eso, desde mi punto de vista, y eso tengo algunas cifras que los economistas me han dado. Hay acá un ilustre compañero que se llama Acosta, que tiene unos libros escritos sobre eso, es economista, ha demostrado lo que vos acabas de señalar, ¿no? El deterioro de la naturaleza, el pérdida del bosque primario, todas las detritus que van a parar, es tan equiparable a las pocas ganancias que el Estado puede tener, cuando la mayoría de la riqueza se están llevando las empresas mineras, además transnacionales, especialmente canadienses, sudafricanas, chinas, en el momento clave. Ya vas a ver después, al final de esta conversación, ¿no? Lo que rompe el mito de que la gran minería tiene mayores cuidados para la naturaleza. Tengo unas diapositivas que les voy a mostrar y ahí en alguna medida vas a tener elementos que respondería a tu inquietud. Y claro, desde luego, dentro de eso hay muchas posiciones. No, un propio gobierno anterior, que ustedes deben haber oído mucho, Rafael Correa, que se pensaba que era un gran político de izquierda, fue el que abrió a la gran minería. En este país no había gran minería. Y cuando las comunidades salían a defender el agua, esa agua que está ahí, esa agua preciosa que está ahí, salía a defender, ¿no? O los jóvenes, protectores de la naturaleza, decía, infantilistas de izquierda, ¿no? Y decía, son tan demagogos, decía, que nosotros estamos pisando la riqueza y muriéndonos de hambre. Hay que abrir a su suelo para la riqueza del país. Un mito, un mito. Así es que sigamos y ahora vas a tener las respuestas del agua por Moni y de los beneficios con Martín. Vas a ver tú mismo qué pasa. Inclusive, Perdón, ¿puedo preguntar? Claro, a ver. Cuando ustedes hablan de que van a hacer el estudio, que fueron a hacer el estudio a la comunidad, Sí. ¿también hacen la intervención, doctor? O sea, Sí, solo. ¿logran hacer la intervención? Por ejemplo, solo. esto que usted nombraba de que los pobladores usaban esos tachos que habían tenido cianuro
y llevaban los granos, ¿la población entiende, cambia esa Sí, Sol. conducta o Desde luego, Sol. Eso es una coherencia con el planteamiento sistémico que hemos hablado. Hemos dicho que los resultados de las investigaciones sí van para cambiar. Y te debo decir, Sol, que varios años trabajamos ahí. Y cada vez que íbamos obteniendo resultados, íbamos interactuando con la comunidad. Pero no solo eso, no era que a la participación comunitaria era para informarles, sino había gente de la comunidad, especialmente los líderes, que nos acompañaban al proceso de investigación, de intervención. De hecho, no quiero decirte que al trabajador o miembro de la comunidad sería demagógico decirte que estaba integrado al equipo de investigación y que hacía el procesamiento en info de las estadísticas. No, al nivel que correspondía participar. Ya vas a ver cómo entonces, durante los resultados que vamos obteniendo, discusión con la colectividad, discusión con los tomadores de decisiones, discusión con los alcaldes, discusión con los concejales, y ahí nos topamos con cosas terribles del enfoque que tenemos de la parte de las dimensiones generales. Nosotros esperando que se sensibilicen al presentarle lo que ya van a ver ustedes a los concejales. Los concejales, algunos eran los principales opositores a que se controle las emisiones y contaminación de los ríos o del funcionamiento de las plantas. ¿Sabes por qué? Porque alguna muchos coima ya habría? no solo eso, mija, sino que además de eso eran dueños de algunas plantas de beneficio que arrendaban a los mineros. Entonces ahí está, los intereses, los poderes, estas cosas que estamos hablando del enfoque, no están en el aire, sino en expresiones bien concretas, que se traducen en conductas bien concretas de resistencia a los cambios. Pero ya van a ver, muchos sí se fueron resolviendo. No quiero decirte que con eso se resolvió la totalidad del problema. Sigue existiendo problemas ahí, pero muchas cosas se fueron resolviendo, como ya lo vamos a ver. Vamos adelante. Doctor, una pregunta. Dime. Última. ¿Qué grado de conocimiento tenían ellos sobre los riesgos de lo que estaban utilizando? Porque si uno tiene conocimiento de que eso los va a matar, ¿por qué lo siguen Casi usando? ninguno, viejo. Casi ninguno. Porque las mineras artesanales, al menos de los llamados de pequeña escala, ninguna preocupación de capacitarlos. Seguramente en las empresas más grandes lo harán, ¿no? A su nivel. Pero no tenían casi ningún conocimiento. Y ya vas a ver cómo la propia comunidad no sabía qué estaba pasando con ese río en su gente, en sus niños. ¿Y sabes qué? Decían, ahí viene lo de la cultura, la Virgen nos protege. El Jesús del gran poder nos protege a tomar esa agua. Pero cuando vieron que tenía mercurio, que tenía cianuro, que tenía manganeso, que tenía plomo, y cómo iba a faltar inteligencia, enseguida ellos se dieron cuenta de la toxicidad y tomaron acciones. Así nomás es pan. Sigamos, ya van a ver. Entonces, miren, frente a este río de agua transparente, ¿no? Precioso para tomar, para bañarse, como lo hacía, llega esos riachuelos a la zona minera y reciben como una violación los efluentes, los lodos que salen de las plantas de beneficio e invaden y que yo digo, se produce una violación de ese río y le transforma a un río turbio. No solamente por los efluentes, sino por los que se llaman los relaves o las colas. Estas colas no son tierritas simples, como ya vimos en el proceso de trabajo, tienen restos de cianuro, tienen restos de mercurio, porque no es que para botar al río le lavan ni mucho menos, ahí va, y va llevando por lo tanto los tóxicos, ¿no? Miren, aquí está un ejemplo patético de cómo una parte del río ya está recibiendo los efluentes y los relaves. Miren, en Amazonía, en la frontera con el Perú, miren cómo hay otro tipo de minería de dragas, que también se utiliza mucho ahora en Amazonía. Justo hace una par de semanas tuve que dar una charla parecida, pero no a gente del nivel de ustedes en términos de escolaridad, profesionales de la salud. Tuvimos que dar una charla más o menos sobre este mismo problema, en estas fotos, algunas, claro, con otro vocabulario, a comunidades indígenas de la Amazonía, los famosos Guarani,
que eran comunidades aisladas hasta la década de los 50, 60 del siglo pasado, que inclusive mataron a lanzas a religiosos que quisieron entrar allá. Ahora están ya bastante vinculados a la cultura occidental y, ¿no es cierto?, que se llaman guaraníes. Y ellos les tuve que dar una charla en la Amazonía. Una cosa hermosa trabajar con ellos, que tienen todavía algunos de los mayores las orejas perforadas por las balsas que se ponían en los pabellones auriculares. Y eso es justo en esos territorios. Están entrando empresas con dragas a dragar los ríos para obtener el mineral. Dicen, mira lo que pasa con los ríos. Al matar, estos tienen acá el material particulado, que es lo que le hace turbio, tiene plomo, tiene manganeso, tiene cobre, tiene hierro, tiene arsénico, todo esto. ¿No? Y lo que pasaba, compañeras, y ahí viene la pregunta de Sol, ¿no? Miren, cuando nosotros estuvimos trabajando ahí, los propios municipios, por favor, los propios municipios no eran capaces de tener un relleno sanitario y botaban y descargaban los ríos de la basura en el río, perdón, los camiones de la basura descargaban al río directo. Miren, miren, ahí está un carro nuevo, ahí está el logo del municipio y aquí botando directamente y les llevaban al carro lavado a seguir recogiendo más. Disculpe, doctor, nosotros no estamos viendo fotos ni pantalla. No sé si usted cree que nos está mostrando algo. ¿Cómo que no? Recién me dice Sí, después sí se de ve. una hora. Después de una hora de haberle... Yo estoy viendo también. Sí, yo también. Ah, entonces soy yo, Sos perdón, vos, perdón. sos vos, Guille. La tecnología. Ay, no. Uy, entonces todo lo que he pasado no estás viendo, muchacha. ¿Cómo es posible? Sí, no, desde el río me quedé. Acá, ahí encontré. Por favor, por favor. Las gajes de la pandemia y de la tecnología. Bueno, miren este carro de la basura. Y ahí los minadores a recoger los restos, ¿no? Entonces, para ir contestando la pregunta, por eso es importante el diálogo. Miren, estas cosas movilizamos a toda la comunidad. Y se movilizó la comunidad, ¿no? Con denuncias al Ministerio del Ambiente para esto, que seguramente el Ministerio del Ambiente sabía, pero se hacían los de la vista gorda, y tuvieron que pararlo con multas y con amenaza de prisión a los alcaldes. Esto ya no se hace. O sea, ¿y cómo entonces, en nuestras imágenes que difundíamos, la gente, no es que nosotros íbamos a darles haciendo, participaban juntos, se les daba la información, y la gente, las organizaciones se levantaba, nosotros acompañando marginalmente a la lucha para que estas cosas cambien. Y eso cambió. Por ejemplo, queridísima Sol, eso cambió. Ahora ya no se vota el rey. Nosotros a 120 kilómetros que llegábamos a la frontera, todavía se encontraban los restos de la basura, zapatos viejos y todo que iba arrastrando el río. ¡Qué barbaridad! Vieron ustedes entonces cómo un proceso de trabajo, digamos una relación trabajo-ambiente va ligando estas cosas. Y al llegar a la frontera de abajo, ya a la última parte del río en el Ecuador, frontera con el Perú, donde el río cambiaba de nombre de río Puyango a río Tumbes, ¿no? Las comunidades vivían en condiciones miserables. Esa era la escuela de la comunidad. Sigue siendo la escuela de la comunidad, ¿no? ¿Y qué pasaba con esa comunidad? Este es lo que tenía como única fuente de agua. Como única fuente de agua, compañera, que me hacías la pregunta. No es una zona semidesértica. No podían tener pozos. Y aquí viene lo que les decía a ustedes, importante en el enfoque sistémico, conocer la cultura, las propias estrategias de la comunidad. Como tenía un agua lodo y era la única fuente, no había posibilidad de sacar agua de pozos, porque era muy árido, ni cavando cuántos metros, ¿no? Que era nuestra propuesta para que dejen de tomar el agua del río hasta que lo menos se resuelva. Ancestralmente tenían ellas la posibilidad de utilizar esta agua, ¿no? Tratándola de alguna manera comunitaria. Como ustedes ven aquí, la foto es muy ilustrativa. Iban al borde del río viniendo, no es que la casa estaba aquí, estaba lejos de la orilla, llegaba con sus baldes,
sus recipientes, con su ropa para lavar e ir llevando el agua para la comida. Pero miren ustedes cómo la cultura utilizaban esta planta, que es una especie de cactus, que se llama pitaya, le machacaban, ¿no? Y la savia de la planta, o la misma plantita machacada, le pasaban en el agua. Le removían, y la sustancia biológica, química de la planta hacía que se aclare el agua. Le producía una floculación en términos químicos, una sedimentación de los logos, y quedaba sobrenadando un agua clara. No sabemos, no tuvimos tiempo para estudiar, no tuvimos un biólogo que estudie qué sustancia química era la que emanaba la planta con esas propiedades químicas de flocular. Doctor, por ahí, Físico-químicas. una pregunta. Por ahí usted ya lo dijo. ¿Se midieron en el agua la concentración de los químicos? Como yo decía a mis estudiantes de pregrado, despacito y con saliva, ya voy a eso. Ya vamos. Te cuento entonces para ir viendo cómo, es que la idea de esta charla era ir viendo cómo ese enfoque sistémico que parecía estratosférico lo vamos aplicando en la realidad, acá rescatando la cultura, las costumbres de la gente en términos de protección de la salud. Lo único que estudiamos, de hecho, el agua acá, no es lo único, perdón. Lo que sí estudiamos del agua acá, no estudiamos la planta en términos de la sustancia, pero sí es que tenía esa agua, sustancias químicas. Vimos que casi no lo tenía. Ya vas a ver por qué. Después ya vamos a ver por qué. Por lo tanto, podemos decir que sí lo tomen así, hasta tener la posibilidad de otras medidas que la propia comunidad lo implementó. Después que supo, con el análisis que hicimos del agua, pues obviamente que lo hicimos, loco. Sí, justamente ya vas a ver luego, ¿no es cierto?, los análisis. Yo me hago otra pregunta, que por ahí es de otro tipo, A ver, David, al comentario este. El pueblo, la comunidad esta, porque un compañero preguntaba si los trabajadores sabían estaban con conocimientos de las sustancias y del tipo de trabajo y el material que manejan, ¿no? Pero el pueblo puede ser que, a pesar de saber de la toxicidad y de las condiciones, es como que permite o que habilita a que existan esas condiciones ambientales y de trabajo por las necesidades económicas. Es decir, que uno pensaría que puede ser un aliado estratégico en modificar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, pero no sé si se entiende la pregunta. Totalmente, querido David. Mira, tan es así lo que tú dices, que unos entienden y saben el daño que existe, ¿no? Otros no lo entienden, no saben, y otros lo saben, lo entienden, pero son más poderosas las necesidades de sobrevivencia que dicen, me muero con una pepita. ¿Y qué es lo que las empresas mineras se aprovechan, David? Justamente para reclutar a gente con muchas necesidades ante la paupérrima situación en que viven, tener un ingreso permanente, ¿no? Los recluta y ellos son los primeros aliados a las mineras y los que generan precisamente la lucha opositora con compañeros de la comunidad, porque dicen que los que defienden la naturaleza y otros están impidiéndoles la fuente de trabajo. Entonces hay distintos matices en términos de conocimiento y de actitud. Sí, nosotros por ahí, en la zona en que vivimos, acá hay compañeros que son de otra zona de la Argentina, pero por ahí en la zona de la Pampa Húmeda, con el tema de la agricultura, de la sojización, de la cuestión ambiental, ¿no?, de la agricultura, uno ve que en las pequeñas comunidades rurales existe una situación semejante, en el sentido de decir, no les importa que les fumiguen las casas, la escuela, lo que sea, lo que importa es que entren los recursos económicos que mueven el uso de las materias primas y el commodity del campo, ¿no es cierto?
es un condicionante social macro que va a lo general, a la cuestión general y a la cuestión particular de las poblaciones, ¿no es cierto? Exactamente, David. Tú has topado ese punto, precisamente tú por los aspectos generales estructurales. ¿Por qué la gente entonces cae en eso? Por falta de fuentes de trabajo, por el asunto de que efectivamente hay una alta desocupación, porque no hay políticas adecuadas para el desarrollo y preocupación de la gente rural, de la gente del trabajador. Es decir, es el reflejo de toda una organización de país en términos a eso, cuando usted sabe mejor que yo, en los procesos neoliberales lo que interesa es el consumo y de otro tipo de cosas, dejando las políticas sociales al margen, y por lo tanto ellos son, por decirlo así, víctimas de todo ese asunto. Eso es. De acuerdo. Bueno, nos queda poco tiempo. Déjenme llevarles a donde ustedes estaban preguntando. Los niños toman el agua temprano, llevan para la comida el agua del río, ¿no? Como ustedes vieron, es agua contaminada, como fue la pregunta de la compañera, ¿no? No solamente para la cocina, sino inclusive para la escuelita miserable, para tener en el momento del recreo para tomar. Es agua tratada con pitaya o no, y nada más, ni siquiera hervida. Ni siquiera hervida. Entonces pueden imaginarse lo que se estaban mandando los niños, ¿no? Que con el estudio, miren, ¿cómo sale? Toman la mayoría, ¿no? Con el uso de pitaya, un porcentaje. Con alguien sedimentada o clorada, muy poco porcentaje y muy poco hervida. La gran mayoría entonces estaba desprotegida. Y ahí está la pregunta que nos hacía el compañero antes. Había que estudiar, pues, de manera transdisciplinaria, con geoquímicos, con biólogos, con ingenieros de minas, con equipos de las ciencias sociales, aplicando la transdisciplina. Hicimos todo un programa de muestreo, ¿no? Esto que están viendo acá son 40 kilómetros hacia arriba de las minas y acá cerca de 150 kilómetros. Es la zona minera. Había que estudiar los diferentes afluentes, toda una selección de muestreo técnico de manera transdisciplinaria. Yo como profesional de la salud salí muy beneficiado personalmente hablando, ¿no? Porque aprendí mucho del resto. También tenía una posición humilde de conocer de los demás, de formar un equipo horizontal. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos muestras con unas técnicas muy interesantes, que no es cuestión de meter el vaso de agua y sacar, con bombas peristálticas, con filtraciones para ver, con estudio de sedimentos, para ver cómo se distribuían las sustancias químicas en el medio acuoso, en el medio de los solutos, que se llaman material particulado, en los sedimentos o en los suelos, para saber si es que el suelo tenía también aportes de los minerales. Entonces, todo un estudio muy interesante, oye, muy interesante de ver la dinámica de las sustancias químicas, para saber cuánto aporta la naturaleza y cuánto aporta la contaminación. Entonces, aquí está el equipo transdisciplinario, ¿no? Y ahí está. Miren ustedes, este es, en cero es la zona minera, cuenca arriba, lo que vieron acá, y cuenca abajo. Acá en este sistema de coordenadas, tenemos en las ordenadas las concentraciones de material particulado y en las abscisas los kilómetros hacia abajo. Como ustedes pueden ver, el agua transparente acá sobre la zona minera no tenía material particulado. En la zona minera miren cómo se dispara. Y luego obviamente iba cambiando hacia abajo. Había que estudiar en la época seca y en la época de lluvia. Porque en la época de lluvia se movían mucho los sedimentos y a la postre llegaba ese río lleno de lodo hacia abajo donde la gente tomaba el agua. Pero no solo se trataba de ver el material particulado, no en suspensión, sino si es que ese material o el agua contenía no sustancias químicas. Y claro que lo tenían. Miren, en la que se llama pristine points, puntos blancos, nada de mercurio. En la zona minera, el mercurio. Otros afluentes aportaban igual. Acá se disparaba el mercurio. La misma curva para el plomo, como se dispara en la zona. O sea, ahí íbamos comprobando cómo el aporte de la contaminación del proceso de trabajo minero y contaminaba el ambiente, dando este tipo de concentraciones. Igual con el manganeso.
Este manganeso era terrible, porque igualmente, vean, en puntos blancos nada, zona minera, pero en invierno se disparaba el manganeso hacia abajo. Esa fue nuestra gran preocupación. Nuestra gran preocupación. Esto de manera sencilla les presentábamos a la gente, con láminas así, gráficos muy pedagógicos y todo, ¿no? Porque el sistema de escolaridad era grado tercero, cuarto de primaria y otros analfabetos. ¿Ya? Y ahí luego hubo un problema con el metilmercurio que no nos va a dar tiempo para explicarles de un hallazgo científico muy importante. Todo esto que está acá está publicado en artículos. Este está publicado también en un artículo, lo del metilmercurio. Pero les voy a decir de paso para que vean el asunto de la importancia de la rigurosidad de la investigación. Nosotros teníamos que en este enfoque sistémico estudiar la parte ambiental. Pero como profesionales de la salud, en salud ambiente, había que ver si eso afectaba o no a la salud. Eso es obvio. Si es que la gente entonces, mineros, tenían mercurio, cianuro o no, si los niños que tomaban esa agua en su organismo ya tenían esos metales o no. Por eso es estudio del cabello, de sangre, de orina. ¿Ya? Y luego estudios con pruebas neuroconductuales que ahí, felizmente, se tienen unos equipos a disposición de ustedes para estudiar manifestaciones tempranas de neurotoxicología, que ahí está en poder de los docentes de Jorge, los equipos para estudiar lo que ya van a ver. Pero, ¿qué pasaba? Nos topamos con la sorpresa de que después de encontrar nosotros esa cantidad de mercurio en el río, cuando hacemos los estudios, lamentablemente no se pudo hacer en el Ecuador, los laboratorios no daban mercurio en el cabello de la gente. Un investigador de la Universidad Federal de Río, Jean Remy, dijo, sabes, mi hermano, no encuentro mercurio en las muestras de cabello. No puede ser, loco. Si acá nosotros hemos visto que hay cantidad de mercurio en el río y la gente toma el agua y está expuesta, pero no hay. No puede ser. Y después de unos años, otro miembro del equipo, franco-francés, que era parte de nuestro equipo, encontró que efectivamente no había mercurio en el organismo de la gente porque no se transformaba el mercurio inorgánico en mercurio biodisponible, que es el metilmercurio. Sí había en las zonas donde no había contaminación por naturaleza del mercurio, pero en la zona, después de la zona minera, no había metilmercurio. Y por eso no había en el cabello, que nosotros creíamos que era un error de laboratorio. Tomamos otras muestras y mandamos a Canadá. Y nos confirmaron que no había. No sabíamos por qué. Así es la ciencia. Hasta cuando el cuate hace un análisis de las muestras y encuentra en que no había metilmercurio. Y me dio una gran sorpresa en un congreso que tuvimos en el exterior. Digo, qué locura, ahí explica todo. Lo que no se sabía es por qué no había metilmercurio. Entonces, en investigación, encuentras un resultado y te generan otras hipótesis. Entonces, ahí era la hipótesis de que el agua del río se mueve mucho, no da tiempo a las bacterias a que le transformen, porque se necesitan bacterias bioreductoras para que se transformen en un mercurio biodisponible, que pase al organismo. Ni en invierno ni en verano, o sea, en secas de olla, había metilmercurio. Pasaron unos pocos años y el propio profesor de la Universidad de Río vino, él es Jean Remy, lo conoce muy bien Jorge, que era parte de la COPE, hace un estudio para estudiar con isótopos. Y lanza una hipótesis. Y la hipótesis es la siguiente. Que como hay cianuro, el cianuro mataba a las bacterias, sulfatos reductoras. Y al matar a las bacterias sulfatos reductoras, no había la posibilidad de transformación del mercurio inorgánico en orgánico. ¿Y cómo comprobar si hay cianuro? No solo por el olor que se olía, sino una técnica cualitativa, porque el cianuro se oxida rápido. Tomamos la muestra, poníamos el reactivo. Si cambiaba de color a rosado, es que había cianuro. Si cambiaba a un poquito azul, así violeta, porque hay mayor cantidad de cianuro. Y se cambiaba a azul, es porque hay una gran cantidad de cianuro. Técnica cualitativa. Pero había que hacerla cuantitativa.
Entonces se le mete un espectrofotómetro de campo, que era este, y la pobre maquinita quedó infantil, porque había tanto mercurio que no lo podía leer. Perdón, tanto cianuro que no lo podía leer, sobre el rango. Entonces había mucha cantidad de cianuro que venía de las plantas de beneficio, de esas que ustedes vieron que se eliminaba directo al río. Y ahí entonces la hipótesis iba cobrando fuerza. Entonces bacterias que transforman el mercurio de la naturaleza se morían por ese mercurio, que es muy tóxico. Comprobación, se lleva las muestras, isótopos y todo, ahí está. Miren ustedes cómo es la ciencia tan linda, ¿no? Esto es, como ustedes pueden ver, concentraciones de cianuro en la cuenca. Obviamente, antes de las plantas de beneficio, nada de cianuro. En las plantas de beneficio, verán ese pico de cianuro, que luego se oxidaba e iba decayendo hacia abajo de la cuenca. Mira, recuerden de la curva. Nada de cianuro en la parte de aguas transparentes, mucho cianuro en la parte minera, e iba bajando. Ahora había que ver si es que eso tenía correlación con las bacterias y con el mercurio. Aquí está. Esto azul son producción de bacterias. Y el verde, el rubí verde, el rombo es metilmercurio. Miren, comencemos por aquí. En la zona donde había pico de cianuro, casi nada de bacterias. Y por tanto, nada de metilmercurio. Una correlación absoluta, indirectamente proporcional. A mayor cantidad de cianuro, menor cantidad de bacterias, menor cantidad de metilmercurio. En esta parte de acá, que hay el mercurio inorgánico del suelo, desde épocas del origen de la Tierra, sí había bacterias y sí había algo de metilmercurio. Pero luego miren cómo al ir disminuyendo, como ustedes vieron en la lámina anterior, el cianuro iba mejorando la producción de bacterias y la producción de metilmercurio. Un hallazgo impresionante. Y fue muy, muy original en nuestra investigación, que no se encontraba en ningún artículo en el mundo, porque todos los investigadores han investigado el mercurio en los lagos, en los ríos, y siempre encontraron que en donde había mercurio inorgánico había mercurio orgánico. Lo que no había era cianuro, que en este caso fue publicado en un artículo si a alguien le interesa. Estudiamos los peces, obviamente con los ictiólogos. ¿Por qué? Porque en este enfoque sistémico, población, contaminación del río, toma el agua, come los peces, se alimenta de alimentos, peces con tóxicos. Encontramos que obviamente en los estudios un ictiólogo muy bueno de la Politécnica que nos acompañó y encontró que evidentemente había en distintas especies, especialmente algo de plomo. Y ahora viene entonces, para completar la cosa, no solamente exámenes de sangre, cabello, sino exámenes a los trabajadores con los exámenes clínicos primero, y claro, descubrimos también con nuestros estudios que hicimos en el Canadá, ¿verdad?, que no puede detectarse con estudios clínicos, ¿no es cierto?, manifestaciones sutiles, de exposiciones bajas a tóxicos. Entonces, la clínica que nosotros tenemos en la semiología para ver la coordinación, el temblor, etcétera, clínicamente pueden pasar desapercibidos. Por eso utilizamos nosotros baterías de pruebas neuroconductuales para ver, primero, para ver el asunto. Este aparatito era para ver cómo había mercurio en el aliento, ¿no?, con un compañero brasileño canadiense. Y estas son las pruebas neuroconductuales. Los equipos están allá. Jorge hablará, Sivers hablará. Cuando alguien necesita aplicarlo para ver neurotoxicidad por plaguicidas, por derivados del petróleo, por metales, se puede aplicar. Es para ver la fuerza de los dedos. Miren, ya no es que apriétame la mano, como en la clínica de la semiología nos hacía. Nada, midiendo con precisión los dedos, la coordinación, la estereognosia, con este otro aparatito que se llama de agujeros y tableros. Eso sería muy largo explicarles. Todas estas pruebas son con cronómetro y dan resultados. El temblor, nada de poner la hojita para ver si está temblando. Ahí con un estilete
para los 9 agujeros, para ver si es que ya había consecuencia subclínica. La inteligencia, la prueba de Rating, que con esta descubrimos nosotros que en los niños de la cuenca baja tenían disminución de la inteligencia con relación a los que no estaban expuestos, ¿no? Miren, el enfoque sistémico también encontramos nosotros que había mucho plomo en la gente. Ahí están los resultados, pero creíamos que no era explicable solo por la contaminación de los ríos. Ahí viene el enfoque sistémico. Otras fuentes debe haber. Y claro que hubo. Descubrimos que consumían estas ollas hechas en el Perú, ¿no? Que les llaman ollas de fierro y que tenían alto contenido de plomo. Miren ustedes cómo la población se exponía a la contaminación ambiental, al asunto de las ollas que compraban en el Perú. Es decir, una serie de fuentes, ¿no? Y Doctor, claro, perdón. dígame. Perdón, le quería hacer una consulta. Entonces, con esto me quedé pensando lo del mercurio, el metilmercurio, el cianuro. Entonces, las poblaciones más alejadas de la mina eran las más expuestas al mercurio, porque eran las que menos cianuro tenía el agua, ¿o no? No. Más expuestos estaban los mineros, porque ellos estaban usando directamente la amalgama, ¿recuerda? Pero ¿qué pasaba con los de la cuenca baja? Esto pasaba. Miren, para que puedan ellos sufrir el impacto del mercurio de la mina, el mercurio que pasaba al río tenía que haberse transformado, es decir, hacerse biodisponible. Pero justamente, ¿no? Perversamente, el cianuro les protegió, porque impidió que se transforme en mercurio orgánico. Y por lo tanto, había niveles insignificantes de metilmercurio. A diferencia de los otros que sí estuvieron altos, el manganeso, el plomo. Doctor, entonces, una pregunta. El Martín. cianuro tan alto, digamos, mi duda es esta, o sea, si con esos niveles no hubo ningún caso, digamos, sobre todo en niños por la distribución, ¿no? No, porque ¿sabes por qué? No casos de asfixia, porque en realidad... No. Digamos, No, muy claro. alto. En los casos de las plantas, de las familias, de los mineros, sí. ¿Viste problemas de las manos? Problemas del ácido nítrico, tenían problemas del ácido nítrico, tenían problemas también del olor a cianuro, ¿no? Que se plantea que podían haber inclusive compromiso de tiroides, hicimos estudios de eso. Pero una cosa, mira, era la población de arriba, los trabajadores mineros, y otra cosa la población río abajo, que tenía contaminación ambiental. Entonces por eso otra cosa importante en la reflexión es que las exposiciones son distintas y los problemas son distintos, pero dentro de un proceso completo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no quiero abusar del tiempo de ustedes, estamos sobre el tiempo, solamente vamos concluyendo para decirles entonces que miren cómo fuimos avanzando los estudios ambientales a los estudios de indicadores biológicos en muestras biológicas de orina, sangre, cabello, luego la clínica y luego las pruebas neuroconductuales de manifestaciones tempranas, para que puedan ser. Entonces ahí vamos aplicando la triangulación metodológica para dar cuenta de la complejidad, ¿sí ven? Y esto fue la parte más complicada de los niños, porque miren, acá, perdón. Como vimos que el mercurio no era un elemento en esta comunidad de abajo, sino el manganeso, como vieron la curva bien alta, tomaban el agua esa. La pitaya no les eliminaba el manganeso. Entonces, con la prueba de la inteligencia, que es la prueba de Brady, aplicamos especialmente en los niños porque era una población que nos interesaba por la fragilidad, la alegridad, los componentes éticos de un niño, ¿no? Futuro de una nación. Vas a ver qué pasa con la inteligencia. Y miren lo que encontramos, ¿no? A mayor concentración de mercurio en la muestra biológica de los niños, menor rendimiento en la inteligencia. ¿Por qué? El rating se mide así. A menor puntaje, más inteligencia. A mayor puntaje, peor inteligencia. Es indirectamente proporcional. No es la curva así.
¿no? Miren, a mayor puntaje, peor inteligencia, porque es mayor el puntaje. Los puntajes son directamente proporcionales, pero el significado de la interpretación es indirectamente proporcional. El mayor puntaje no significa mayor inteligencia, el mayor puntaje significa menor inteligencia. Es la inteligencia general la que se midió con la prueba de Braille. Y con eso ya demostrábamos y mostramos a los padres de familia, miren lo que está pasando en sus hijos. Eso hay que hacer algo. No puede quedarse así. Al desconocimiento que planteaban ustedes, colegas, aquí, lo íbamos aportando con investigación de esta naturaleza. Obviamente que no íbamos a poner P altamente significativa, no, sino en el vocabulario y en el entendimiento de los miembros de la comunidad. Discutimos con los mineros para que dejen de lanzar para que usen medidas de protección y no quemen el ambiente, quemen aunque sea en este circuito cerrado que un ingeniero de minas lo diseñó, que era justamente el brasileño canadiense, que es la retorta para quemar la amalgama y quede dentro de esta retorta y no vaya al ambiente. No, estos tambores, sorbonas también para quemar con filtros de carbón activado. No, tambores para la amalgamación, que con los mineros entonces iba diseñando cosas para que la vayan utilizando y así evitar la contaminación del centro laboral y ambiental, ¿no? Trabajando con los municipios, promovimos la creación de las unidades de gestión ambiental municipal para que tengan leyes, ¿no? Ahí está parte del equipo, este es el GIF que utilizábamos nosotros para movilizarnos, ¿no es cierto? Trabajando con los tomadores de decisiones, entre ellos médicos, gente de la colectividad, dirigentes en la parte ya de la parte alta. Estos no son miembros de la comunidad de abajo, son de la ciudad. Con los niños con clubes ecológicos para también difundirles lo que íbamos encontrando en resultados, pensando que ellos son los defensores de la naturaleza, ¿no es cierto? Los trabajo con los niños, educando a educadores. Es decir, miren, ahí están las intervenciones que no se quedaron para publicar en artículos y van a glorarnos de los papers, sino trabajando con la gente para transformar. Miren, ahí con la comunidad de abajo, utilizando gigantografías como vocabulario sencillo para difundir los resultados. Entonces los propios padres de familia dijeron, no pueden tomar el agua a los niños, porque les demostramos que en los sedimentos es donde más estaban los metales. Filtrando los sedimentos se filtraban también se retenían los metales. O sea, había que hacer un agua potable rudimentaria. Construyeron tanques de agua potable, ¿no? Aquí está. Ellos son de la comunidad. Este es el líder. Esos son los padres de familia. Y ahí salía una agüita transparente, haciendo un sistema de agua potable rudimentario, ¿no? Y claro, dejaron ellos, pasamos unos meses, volvimos y dijimos, ¿y qué pasó con los tanques? Uy, doctorcito, me decían, no, que no nos alcanzaba para nada. Hicieron la lucha por conseguir agua potable. Les acompañábamos nosotros de la presentación, las autoridades, no, pero ya era la comunidad la que consiguió agua potable tanto para arriba como para abajo. Y eso fue, pues entonces, como la investigación apoyó con los conocimientos a la comunidad para que vaya con razón a la lucha, a las conquistas sociales, a conseguir mejores condiciones de vida en un desierto como este, conseguir por una, y ya no tomar el agua del río. Y en las minas de arriba, estas otras cosas que vieron ustedes. ¿No? Ahí está el líder con la camiseta de la selección, dándose lujo para utilizar esta agua hasta para regar su pequeño jardincito árido. Pero para terminar, en honor a la pregunta de Martín, aquí está fotos de la gran minería. No son del Ecuador, no, estas son de otros países. Pero para romper el mito de que la gran minería da la riqueza y no pasa nada porque cuida el ambiente. Miren lo que sucedió acá. Grandes extensiones que se pierden. Esto sí es del Ecuador, ¿no? Y aquí ya con el gobierno que les decía, ¿no? Entró una empresa canadiense que debe haber en Ecuador rompiendo el bosque y aquí la orilla del río, que se va a hacer contaminado. ¿Quiénes? Las empresas de Canadá, con producciones de esta naturaleza, ¿no? Esto es en el Perú. Miren cómo la minería va deteriorando la naturaleza. Esto en el Ecuador,
esto es en el Ecuador, y esto pasó hace poco en el pueblo Benito Rodríguez, que fue arrasado por una relavera y una gran empresa minera. Ustedes deben haber leído, eso fue hace pocos años, que sucedió en el Brasil. La mega minería San Marco, ¿no? Se rompieron los diques de las reladeras y chocaron y ocasionaron este desastre que arrasó con una población, con decenas de muertos y desaparecidos. Eso ustedes deben haber leído, que pasó hace unos, que sería 4 años, creo, en el Brasil, ¿no? En San Marco. San Marco es la empresa de Bellington australiana. En el 2001 vendió la mina, ¿no? Y mire, dejando destruido 2.400 acres de bosque. Aquí estaba esta foto que yo le tomé del periódico que yo le leí, ¿no? Este bombero rescatando a ese perrito del lobo. Y esto lo ocasionó porque la contaminación del río Dochi, del océano Atlántico, 2015 fue bien, son hace 6 años, colegas, lo que pasó esto. Y miren, eso fue bien arriba, y miren lo que llegó al mar. Entonces ahí está, es de jardín de infantes lo que vimos con la pequeña minería, a lo que puede ocasionar la gran minería. Y estos lodos se demostraron que tenían, además de lodos, arsénico, mercurio, cadmio, hierro, manganeso, níquel y aluminio, estos. Ese es el pueblito hermoso donde sienta la minería que trabajamos nosotros algunos años. Y este es el libro que les hablaba y que el propio Manuel Parra es coeditor, porque no les digo nada por su exagerada modestia. Este libro está a disposición de ustedes. Está en versión electrónica. Pueden pedirle a Jorge o a Silvia que los distribuya si les interesa. Aquí no están los estudios sobre la minería, hay otros artículos sobre lo que les he hablado, pero sobre el enfoque, toda la reflexión teórica está aquí. Ya no quiero abusar más de ustedes. ¿Alguna inquietud? Estamos absolutamente dispuestos a responder. ¿Quién se lanza? Gracias, Oscar. Claro que sí, con mucho gusto. El libro está en la biblioteca de la carrera en papel para quien lo quiera ver. Lo piden y vemos a través de Luciana cómo se lo hacemos llegar, con devolución del libro, por supuesto. Y hay en versión electrónica para los que quieran. Todo el libro. Igual piden a la coordinación y les daremos el archivo. Bueno, bien. Parece. Doctor, sí, Martín. yo digamos, un poco siguiendo el hilo de lo que había comentado David, digamos, a mí me llama un poco la atención, digamos, porque uno siempre trata de entender, digamos, la naturaleza humana, digamos, de por qué hace las cosas. Porque uno entiende que quizás la situación económica o el interés económico que beneficia a pocos es una explicación bastante, digamos, común en estos temas del medio ambiente. Pero bueno, como hablaba David, digamos, y el ejemplo de las poblaciones rurales, a mí lo que me llama mucho la atención es que generalmente también la gente que se beneficia económicamente se perjudica. No sé si qué opinión tiene al respecto. El ejemplo es, el colono que tiene una gran extensión de campo emplea gente o emplea agroquímicos contaminando la ciudad, digamos, donde ellos viven y donde tienen sus hijos y toman esa agua y también se enferman y lo saben, y aún así siguen. En el caso, bueno, de las mineras, yo no sé, digamos, si los concejales estos que eran, digamos, los que se beneficiaban económicamente eran muy lejanos a esa zona, pero muchas veces uno, digamos, ve que en realidad también se perjudican con la misma intención de enriquecerse. O sea, no sé qué opinión tiene al respecto de ese tipo, porque ahí no se justificaría solamente por una cuestión, digamos, económica, porque lo que yo pienso es, si yo no estoy en ese lugar y, digamos, me beneficio económicamente, yo creo que en ese sentido cierra. Ahora, no sé, digamos, cómo usted, digamos, interpreta cuando el que se enriquece también se perjudica. En realidad totalmente, Martín, totalmente, Martín. Mira,
Como te digo, el tiempo no da para hablar de tantas cosas del enfoque sistémico aplicado a la salud en el trabajo y ambiente. Solo un ejemplo más. Solo lo que hemos presentado es una parte. Pero precisamente fruto de todo este proceso de producción, ¿no? Los propios concejales, por lo que tú pones como ejemplo, salen perjudicados, porque otra cosa que pasaba en esos pueblos, es que, mira, aumentó notablemente la prostitución. Y obviamente me acuerdo clarísimo que un concejal acudió al hospital donde hacemos los exámenes con una enfermedad venérea. Entonces, miren las secuelas, las consecuencias de la producción. Sale perjudicado el propio individuo en esto, e inclusive en toda la parte de disminución de turismo, que es lo que otra fuente que puede dar vida a la gente, de otras cosas. De hecho, que también sale perjudicado. Y por eso es que trabajó conmigo Sebastián, mi hijo, que es de las ciencias sociales. Y es un estudio que no les he presentado, que es otro componente de estudio, sobre los actores sociales, porque es gestor para el desarrollo, además de músico. E hizo un estudio a los principales actores para ver qué posición tenían frente a la protección del ambiente y la contaminación. Y de hecho, había un grupo opositor a cualquier medida para prevenir. Unos que eran neutrales y otros a favor, pocos. Se hizo un trabajo también con ellos, como vieron las diapositivas, con los supuestos beneficiarios. Y al final del proyecto se volvió Sebastián a aplicar el mapa de actores y vio cómo fue cambiando la posición de esos beneficiarios, inclusive por lo menos se hicieron neutrales, y algunos a apoyar los cambios que tienen que darse de protección. La dinámica de los procesos de investigación con enfoque sistémico da para eso. Así es. Así es que, bueno, pues, yo les agradezco la atención. Ojalá nos encontremos por allá. Quiero cerrar la reunión enviándoles una felicitación a la ciudad de Rosario, que acaba de ganar el Premio Mundial de Producción Alternativa con huertos ecológicos. No sé si ustedes se habrán enterado. Se presentó entre varios proyectos del mundo a una convocatoria, quedó Rosario como finalista y ganó $250,000. Primer premio por huertos alternativos, productores en las zonas urbanas periféricas de Rosario, productos que lo venden en Rosario supuestamente saludables. Mis felicitaciones a mi querida Rosario, ciudad. Un abrazo y nos veremos pronto. Chao. ¿Puedo aplaudir al doctor? Chao. Chao, Mano. Chao, Silvia. Chao, Jorge. Gracias. Chao. Gusto siempre. Aplausos como siempre. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, prepárate la clase de monitoreo y hay como 5 o 6 clases más que te vamos a hacer dar. Allá. Ninguna más por Zoom. Allá. Mueve un poco esa vagancia. Un abrazo, Oscar, querido. Bueno, hasta mañana. Mañana